Vamos a hablar sobre un tema que nos interesa a todos los consumidores, a todos los que vamos a hacer las compras para armar el menú diario, semanal, quincenal de la casa. De qué manera hacemos esas elecciones y qué tanto leemos las etiquetas. ¿Y por qué digo esto? Porque en la Comisión de Defensa del Consumidor hubo un arduo debate en torno a si incluir los octógonos informativos que solicitaba el Ministerio de Salud, en el que simplemente se señalaba si un producto era alto en azúcares, alto en grasas trans o alto en sodio, en sal, muy visible, un octógono grande, o si permanecía la propuesta de las empresas productoras y otros especialistas, que eran los semáforos con determinadas cifras y porcentajes. Información nutricional que usted debía leer e interpretar. Al final se descartaron los octógonos y se quedó con el semáforo, que ahora resume información que sí dice alto en grasa, alto en azúcar, pero otra cantidad de información que está toda subsumida también en el mismo formato de octógonos, pero en un semáforo con más información. Y ha habido una polémica porque hay quienes creemos que los octógonos eran muy fáciles de leer, muy directos. Uno levantaba el producto, veía el octógono y rápidamente sabía si era alto en alguno de estos productos, en alguno de estos componentes que pueden ser a la larga nocivos para nuestra salud. Sin embargo, esta tarde nos acompaña José Ignacio Beteta, presidente de la ONG Contribuyentes por el Respeto, que ha hecho un estudio en los consumidores peruanos y que señalan que es mucho más efectivo y los consumidores peruanos están más alertas con el llamado semáforo nutricional. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Juan Carlos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, sí, es un tema polémico. Es polémico. Sí. Tema polémico en el Día del Niño, además. Bueno hablar de eso porque esa es una ley que es ley de la alimentación saludable para niños y adolescentes. Hay que partir del punto más importante, y es que todos estamos preocupados por la salud. Ha habido una polarización muy fuerte en este tema que creo que hay que bajarle el volumen y hay que empezar a limpiar el debate, ¿no? Efectivamente, el martes 14 se aprobó un dictamen y este dictamen incluía esta propuesta policromática, o sea, de varios colores, a manera de semáforo, en el empaquetado. Contrario a lo que ocurría con el manual, con el reglamento y con la ley de alimentación saludable previa, ¿no? Contribuyentes por Respeto hizo un análisis en el marco de este debate, en donde nosotros, para empezar, nos distanciamos de la industria totalmente y nos distanciamos además también de los especialistas en salud pública que defendían la ley como estaba, porque pensábamos que la ley sí requería mejoras. Y voy a empezar por otro lado, que no es el etiquetado, ¿bien? Esta ley no abarca la comida en restaurantes, la comida que consumimos sobre todo, y la mayoría de veces, los peruanos y los niños. Es decir, uno dirá, bueno, José Ignacio, pero es que esta comida es informal, no está mapeada, no está dentro. Sí, pero ahí es donde comen, ahí es donde comemos. Entonces tenemos una ley que se ha restringido, en este caso concreto, a los productos, alimentos empacados, procesados, y la gran mayoría de peruanos come en restaurantes de comida rápida, ¿ya? O en carretillas o restaurantes. ¿En qué porcentaje? Estamos hablando de un porcentaje muy alto. El 60% de los peruanos come frecuentemente en este tipo de restaurantes, número uno. Número dos, de la dieta que nosotros consumimos, los alimentos procesados con las justas llega entre el 10 y el 15%. ¿Ya? Y ciertamente son de alto impacto en la salud. Pero claro que sí, si no la obesidad infantil rampante, o sea, se debe precisamente a que los chicos consumen estos productos que están en los supermercados, las gaseosas, los productos, los bocaditos, los snacks, los yogures y todos los cereales. Eso es lo que consumen los chicos. No tengo ninguna duda de eso. La pregunta es cuál es la mejor forma de comunicarles y de informarles no solamente qué es lo malo, sino también qué es lo bueno. ¿Ya? Y acá viene el análisis que hemos hecho. Número uno, yo sí creo que debería abarcarse, y esa propuesta no está incluida acá, algún tipo de monitoreo, algún tipo de propuesta para los restaurantes de comida rápida y también para la comida en restaurantes normales. Porque acá hicimos un estudio... ¿Hay legislación a la que nos podamos remitir digamos, en la región respecto a... En la región de comida rápida de restaurantes debería haberla, no la hay. No la hay. ¿En algún país del mundo? Hay en Europa sí, ya. En Europa sí, pero de manera voluntaria en algunos lugares, que es donde se podría empezar. Ya. Te pongo un ejemplo, el lomo saltado, una hamburguesa o un pollo chihaucay, digamos, que fue
un estudio que hicimos en laboratorio, superan altamente índices de sodio de grasas trans o de grasas saturadas, perdón. Entonces uno dice, bueno, esta comida, ¿quién la está evaluando? Entonces, cerrado ese tema, vamos al etiquetado. La industria no ha tomado una posición sobre esto. En junio, cuando el congresista Salaverry sale a decir que él proponía los semáforos, la Sociedad Nacional de Industrias dice que no están de acuerdo, que ellos querían quedarse con sus guías, digamos, diarias de alimentación, la GDA, que son complicadas, claro, que nadie entiende y que nadie lee. ¿Sí? Luego de eso, cuando se ha empezado a dar este debate, lo que empezó a ocurrir es que la gente ha dicho, no, es que los que quieren el semáforo son de la industria. Y se ha identificado el semáforo con la industria, claro, porque la industria que no quería nada, entre el octógono rojo, más o menos grande, y el semáforo, probablemente preferiría el semáforo, digamos, ¿no? Lo defendió con uñas y dientes. Yo escuché al representante de la Sociedad Nacional de Industrias reclamar airadamente sobre el octógono, que lo que se proponía, entiendo, es un octógono negro y que decía alto en grasas trans, alto en sodio, alto en azúcar. Ahí está, ¿ve? Muy visible como es lo que ocurre en Chile. Muy visible, muy claro, muy directo. Y defendía los semáforos, que en resumen también recoge esta información, pero con una serie de números, porcentajes y gramajes que corresponden a la dieta básica de una persona, sí. ¿Cierto? ¿Cuál es la posición de acuerdo? ¿Cuál es la posición de Contribuyentes por respeto en este tema? Primero, la industria hasta ahora no se ha manifestado claramente con respecto a cuál es, y por más que lo hayan defendido incluso, cuál es su posición con respecto a los semáforos, que nosotros sí pensamos que cuando son verde, ámbar y rojo son más complicados también. Es decir, de repente no son tan complicados como una GDA, como estas tablas nutricionales, pero siguen siendo confusos. Ahora, nosotros en el análisis incluimos 2 estudios, yo creo que hay uno que es el más relevante, que se hizo por especialistas en etiquetado en Estados Unidos, en 2 universidades, Michigan y Kansas, sobre población norteamericana que ya está afecta a esta regulación. Ojo que nosotros todavía no entramos, entonces no sabemos cómo se va a comportar el consumidor. Todas son proyecciones o percepciones de lo que podría pasar. Esto se hizo en público que ya estaba sobre el tema, digamos. ¿Y qué ocurrió? Se utilizaron métodos muy científicos, ¿ok? Cámaras de alta resolución, ubicadas en puntos estratégicos, se prepararon empaquetados, digamos, productos para que tuvieran el etiquetado y las advertencias o las guías en posiciones que podían ser más o menos favorables. Y el estudio, que se los puedo remitir, y lo tengo acá, es un estudio, como les decía, de la Universidad de Kansas y de Michigan, donde han participado varios especialistas y doctores en temas de salud incluso, revela que las opciones de colores sí causan un mayor impacto en la persona. ¿Por qué? Porque captan más tu atención. Eso es el primer punto. Y el segundo punto, que es ya la experiencia, fíjense, del otro lado. Yo estuve en Chile la semana pasada y he conversado con bastantes personas. Y adultos consumidores me comentaban, y fíjense lo interesante de esto, que cuando se acercaban a los anaqueles, que en Chile ya tienen estos etiquetados, octógonos simples en negro. Claro. De hecho, productos peruanos que ingresan a Chile se adaptan a la legislación y ponen el octógono. Sí. ¿Sabes qué pasaba? Contaban los octógonos. Sumaban. Ah, si este tiene 4 debe ser más dañino. Si este tiene 3. Pero si te das cuenta al nivel tan básico que llegas, porque no necesariamente por tener 4, 3, 2 o 1 es que sea más dañino o menos. Solo que tenga exceso en uno de los componentes. Entonces ni siquiera se entendía bien. Y de hecho no hay ningún estudio, por más que algunos han planteado por algún tipo de análisis de percepción, no hay ningún estudio que demuestre en este momento, porque tiene muy poco tiempo instalada este etiquetado, que el octógono simple de color, fíjate, no hay estudios científicos que evidencien que esto realmente está modificando una conducta. Y lo que estamos hablando de acá es de modificar conductas en donde hay muchas variables que funcionan, que son muy complejas. Por ejemplo, el tema de las porciones. Especialistas en salud pública. No, es que las porciones las ponen las empresas, dicen. Claro. ¿No? Sí, es cierto. Bueno, que las ponga pues el MINSA. Pero es cierto también que si yo consumo una botella de Sillá o un sachet de mayonesa o una caja de cereales, no me como la caja entera. Claro. Convengamos entonces que si vamos a informar o vamos a modificar conductas, tenemos que buscar la opción más técnica y más adecuada. No necesariamente esto significa que no se deba reducir, fíjense, el consumo de alimentos procesados. Yo también, yo tengo hijos para empezar, entonces yo los reduzco. Claro. Pero la idea es educar e informar dando la mayor cantidad de información y no solamente disuadir. O en todo caso, convengamos en que estamos disuadiendo, ¿no? No, ¿sabes qué? Esa es una ley para disuadir
y acá sí la industria que se queme, porque ya... Este y es estudio otro mide tema, cuántas ¿no? personas, cuántos consumidores realmente leen y entienden la información que aparece, porque en el etiquetado que se ha aprobado ya no aparecen porcentajes, pero aparecen gramos, ¿no? Entonces, ¿cómo se interpretan esos gramos? La gente realmente dice, entonces solamente debo comer tal cantidad de gramos y va a respetar esa cantidad para Eso evitar... significaría ir al súper con una tablilla interminable de ver Una calculadora cuánto científica. debo O en consumir tu de casa, cada ¿no? qué, O sea, voy a medir cuánto debo consumir para no excederme. ¿Realmente la gente, el consumidor promedio lo hace así? No sé. Lo que ocurre, Pamela y Juan Carlos, es que me van a disculpar, pero el consumidor promedio, por los estudios que hemos revisado, igual tampoco, entiendo, le hace caso a ese octógono simple en negro. Ya. Y te lo aseguro, es decir, hay estudios que evidencian que de los tipos y digamos, grupos etarios de consumidores, que lo hemos analizado nosotros, solamente cierto espacio, mujeres más o menos de cierta edad, de cierta posición económica, se preocupan por ese dato. Ya. Hombres adultos, niños, que además los niños no compran, Claro. no les interesa. Así le pongas el octógono simple, le pongas la tablet, no les interesa. El hombre mira lo que está en la lista y lo mete en la carretilla. ¿Sí? Exacto. Y además, imagínate en el impacto visual. Si tú ves todo el anaquel lleno de rojos, lo único que vas a lograr es decir, bueno, otra vez, vamos a sumar los octógonos, ¿no es cierto? O sea, bastante precario y primario el razonamiento. O simplemente, bueno, como todo es rojo, igual lo voy a Ya consumir. estoy fregado, ¿no? Ahora, Voy a comer Claro. Jaime Delgado estuvo acá la semana pasada hablando de este Sí. tema y nos decía que en Chile el efecto que tuvo la obligatoriedad de poner el octógono es que la industria empezó a ajustar sus fórmulas para producir sus y Más alto, claro. acercarse a los índices en los que no tuvieran que ponerle el octógono. Entonces, bajar las grasas trans, bajar el azúcar, bajarle el sodio para no tener que poner en su etiqueta el octógono. Ya, pero estamos usando ya otro argumento. Número uno, el hecho de que las empresas en Chile se hayan adaptado y hayan tenido que bajar unos Bueno, niveles... pero al final está bien. Sí, pero acá también lo tendrían que hacer, porque la ley les pediría que hagan eso igual. Y es más, imagínate que quitamos el ámbar. ¿Ya? Porque el No, amarillo... la ley dispone, pero no, o sea, no, por ley nadie le puede decir al empresario ponle esta cantidad de sal o esta cantidad de azúcar. Cada quien tiene su fórmula y los produce. Bueno. Y tienes que poner tu tabla nutricional y ya dejan a discreción del consumidor leer la tabla y decir este producto me conviene o no me pero conviene. ojo, si este dictamen no implica que el reglamento número uno salga rápido y número dos, que efectivamente las empresas tengan que adecuar, digamos, su producción, porque ojo, en Chile no es que las obliguen a adecuarlo, lo adecúan para no tener estos octógonos, Claro. que es muy distinto. Acá tendría que ser igual, es decir, el rojo igual te va a quemar, digamos, y te va a poner en una posición reputacional negativa. Igual tendrían que tratar de reducir los niveles de sodio, de sal y de grasa. Es el mismo efecto el que tendría. Ahí es un tema de plazos, de tiempos y de reglamentación, que yo espero que sea rápido. Lo que sí no puede ocurrir es que eso sea lento. Y ahí sí yo creo que se va a medir qué tanto es coherente, digamos, la propuesta de la Comisión de Consumidor, de Defensa del Consumidor, porque efectivamente 4 años después, por más errores técnicos que haya tenido la ley, que personalmente creo que sí los tenía porque no implicaba, no abarcaba la población concreta y real, tiene que salir rápido todo, ¿no? Y comparemos países, el efecto en Chile versus en Ecuador, que en Ecuador sí se optó por el tema del semáforo, ¿no? Sí, mira, en Chile, como te digo, no hay estudios Todavía, claro. que demuestren que están modificando la conducta. ¿Sí? En Ecuador lo que tengo entendido, que tampoco hay estudios longitudinales muy amplios, es que efectivamente la semaforización, ¿no? todavía tampoco ha logrado un impacto fuerte en la disminución, digamos, de malnutrición, sobrepeso y obesidad. ¿Pero por qué? Porque el punto de partida es que la obesidad y el sobrepeso no se solucionan, y ahí sí tenemos que ser bastante objetivos, con un etiquetado distinto. Tú estás atacando solamente un pequeño problema del tema. Sin duda, sin duda. Sí, Claro o sea, que sí. por eso es que la ley de alimentación saludable tiene prohibiciones de publicidad en colegios, prohibiciones también de estipendio y distribución en los kioscos de los colegios, claro. y etcétera, etcétera, que creo que es mucho más fuerte incidir en sensibilización y en educación. Las costumbres alimenticias son culturales, pues, ¿no? Exactamente. No, y además yo creo que la sensibilización, la educación y las campañas positivas de no comas esto, come esto, o fíjate de comer cosas que sean saludables, es mucho más fuerte y mucho más impactante que este tipo de estudios. Lo que sí es cierto es que en países como por ejemplo Estados Unidos o Inglaterra, el nivel de personas o la cantidad de personas que están aprendiendo a interpretar este etiquetado es más alta. Y acá volvemos al punto inicial. El consumidor peruano tiene que ser más inteligente sí o sí.
¿sí? Claro, tiene que educarse en leer etiquetas. Claro, entonces el argumento pues también a veces algunos doctores es, no, pongámosle el más simple, el más sencillo porque ya está, eso es lo que va a impactar. En niños de repente sí, pero un estudio en niños en Uruguay con 300 niños tampoco es tan válido. Tiene que ser en adultos y, repito, si vamos a disuadir y asustar, está perfecto. Pero si vamos a tratar de modificar una conducta, busquemos la opción que sea realmente la más educativa para el consumidor. El semáforo, tal como se ha aprobado, ¿dónde va a ir? ¿En qué parte? ¿En la parte trasera junto con la información nutricional? No, en la parte delantera. En la parte de adelante. En la parte delantera. Y que efectivamente, como te comentaba, este semáforo, a nuestro entender, uno podría dudar del amarillo, del ámbar, que es lo que les decía comentar, ¿no? Acá cuando uno va llega a la calle, pues ve el semáforo, hay gente que se pasa y hay gente que para en el ámbar. Entonces el ámbar es un poco, por lo menos, y esta es una iniciativa que además tuvo un especialista en la oficina, digamos, en contexto perpetuo, el rojo y el verde, fíjate. Solo dos, claro. Sí. O es bueno o es malo, claro, ¿no? claro. O está arriba o está abajo. Y entonces va a motivar que el empresariado y que la industria diga yo quiero tener más verdes y quiero tener menos rojos. ¿No? Pero si dejas el rojo es como decir, bueno, esto de acá es malo. Ok, 60% de los productos van a estar en aquel, en rojo, con algunos más, otros menos. El consumidor lo que va a hacer igual va a consumir, como ocurren, digamos, con otros productos que son igual dañinos o menos dañinos, igual los consumes. ¿No? Entonces, de repente se lo pensará y lo disminuirá el consumo de esos productos. Sí. O sea, la idea es que... Definitivamente. Que entonces, lo haga con menos regularidad. Sí, y bueno, hay otro estudio de la doctora Liliana Alvarado, que es de la Universidad del Pacífico, que es especialista en marketing, que también hizo un estudio, digamos, un poco más reducido que este que les mencionaba de Estados Unidos, pero también con pruebas y con ciertos niveles de mucho detalle en a dónde va la mirada, ¿no es cierto?, del consumidor. Y el otro tema muy interesante es el tipo de gesto que pone en el rostro. ¿Ya? Y era muy interesante porque el consumidor que ve los colores, los varios colores, o sea, la opción de varios colores, como se confunde, entre comillas, más, no necesariamente, pero al ver como que le da un poco más de rabia. Fíjate, se molesta más. Con el semáforo. Sí, número uno. Lo cual no le convendría a la industria en cierto sentido, ¿no? Porque es como te ves el semáforo y te ves bombardeado de información. ¿Para qué me pones esto acá? Número uno. Pero el número dos es que le capta más la atención. En promedio, la cantidad de segundos que tú dedicas a ver algo que tiene varios colores es mayor que el tiempo que le dedicas a ver una opción de un solo color. Entonces tenemos un estudio nacional y un estudio internacional que, les voy a ser honestos, no existen, y por más que han habido, sí, que esta es la... Parece que se ha polarizado tanto esto que al final, si uno promueve que hayan mejoras en la ley, rápidamente te ponen en el mundo de, ok, esta es la industria que se defiende. Y a mí me parece que la industria igual no se va a poder defender mucho tiempo porque va a tener que adaptarse y va a tener que bajar los niveles de sodio, sal y grasas de azúcar, sí o sí. Bueno, como pasó en Chile entonces. Sí, sea cual sea la opción, lo van a tener que hacer porque es una tendencia que cada vez es más fuerte a comer más saludable, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias. Cambiamos de tema.